Aquella tarde, mi hijo me gritó con una rabia que nunca había escuchado en su voz. Si no quieres ir al asilo, vete de mi casa. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No lloré. No grité. Solo sonreí. Y mientras él seguía hablando, planeando mi salida, yo ya estaba tomando una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Porque hay heridas que no se curan con disculpas, y hay silencios que pesan más que los gritos. Esa tarde, decidí romper el silencio. Y lo que hice después, fue la lección más dura que mi hijo aprendería en su vida. Mi nombre es Isabel Rojas, tengo 68 años, y durante gran parte de mi vida creí que el amor de una madre podía soportarlo todo. Pero ese día, entendí que incluso el corazón más fuerte se cansa de ser pisoteado. El reloj marcaba las 5 de la tarde. Yo estaba en la cocina, preparando el café como cada día. El aroma del café recién molido llenaba el aire, y el vapor que salía de la olla empañaba la ventana frente a mí. Mis manos, ya cansadas por los años, sostenían la taza con cuidado, mientras pensaba en lo rápido que el tiempo había pasado. Fue entonces cuando escuché sus pasos detrás de mí. No necesité girarme para saber quién era. Conocía ese ritmo desde que era niño. Eran los pasos de mi hijo, Daniel. Tenemos que hablar, mamá, dijo con voz tensa. Me sequé las manos con el trapo bordado que me había regalado mi comadre Luisa, y sonreí con suavidad. Pasó algo, hijo. Él no me miró a los ojos. Detrás de él, en la puerta, apareció Claudia, su esposa. Perfectamente maquillada, con esa expresión de superioridad que usaba incluso para saludar. Se cruzó de brazos y esperó, como quien observa una escena que ya conoce. La casa se está haciendo chica, mamá. Los niños necesitan su propio espacio. Y usted ya tiene edad, ¿sabe? Sería mejor buscar un lugar más cómodo, con gente de su edad, con cuidados. Un lugar más cómodo, repetí, fingiendo no entender. Sí, mamá, un hogar. Un asilo. Esa palabra cayó entre nosotros como un golpe. El silencio pesó. El agua siguió corriendo, pero ya no sentía mis manos. ¿Quieres mandarme a un asilo?, pregunté despacio. Daniel tragó saliva, sin responder. Claudia, fingiendo distraerse con el celular, murmuró: hay varios muy buenos por aquí. No estaría sola. La miré con una calma que hasta yo desconocía. Ah, claro. Para ustedes sería más fácil. Mamá, exclamó Daniel, perdiendo la paciencia. No lo hagas más difícil. Si no quieres ir al asilo, entonces... Su voz subió como un trueno. Entonces vete. Haz tu maleta y sal de mi casa. Mi casa. Esas dos palabras resonaron en mi cabeza. Mi casa. Porque esa casa la había comprado yo, con los años de costura, con los vestidos de novia que cosí durante 3 décadas. Cada puntada fue un sacrificio. Cada botón, un sueño que pagó un ladrillo. Y ahora ese mismo hijo que yo alimenté con mis manos me echaba de allí como si fuera una extraña. Respiré hondo. No lloré. No supliqué. Solo lo miré, con la serenidad de quien ya no tiene nada que perder. Está bien, Daniel, dije al fin. Haré mi maleta. Él se quedó inmóvil, confundido, esperando una explosión, un drama, una súplica. Pero no hubo nada. Solo silencio. Subí las escaleras lentamente. Cada peldaño pesaba como un recuerdo. Entré al cuarto de servicio donde dormía, ese espacio estrecho donde apenas cabía la cama y una silla vieja. Abrí el armario y tomé mi maleta de cuero, la misma con la que había llegado 3 años antes, cuando me convenció de vender mi pequeño departamento para invertir en familia. Doblaba mi ropa con cuidado. Cada blusa, cada falda, cada pañuelo era una parte de mi historia. Guardé también una pequeña caja de madera, las fotos de mi boda, el retrato de Daniel cuando era niño, la sonrisa de su padre. No lloré. Pero el silencio dentro de mí dolía más que cualquier grito. Cuando terminé, saqué una hoja de papel y una pluma. Me senté en la cama, respiré hondo y escribí con mano firme. No una despedida. No una súplica. Solo unas líneas que él recordaría toda la vida. Los hijos que olvidan de dónde vienen,
terminan perdiendo su propio hogar. Doblé la nota, la dejé sobre la mesa del comedor, junto al vaso donde él tomaba café todas las mañanas. Y sin mirar atrás, abrí la puerta, con la cabeza erguida, el corazón roto, y la dignidad intacta. Si esta historia está tocando tu corazón, suscríbete y deja tu me gusta. Así sabré que me apoyas y disfrutas de mis relatos. Ahora, continuemos. El aire de la calle me golpeó en el rostro como una bofetada fría. Era una tarde gris, de esas en las que el cielo parece hecho de plomo y los árboles apenas se mueven. Caminé sin rumbo, con la maleta en una mano y el alma arrastrando los pies. No sabía a dónde ir, solo sabía que no volvería a entrar en esa casa. El ruido de los autos, las voces de la gente, todo sonaba lejano, como si el mundo hubiera quedado al otro lado de una pared invisible. A veces, el silencio más profundo no está en los lugares vacíos, sino dentro de una persona que ya no espera nada. Me senté en un banco del parque frente a la iglesia. Observé a una anciana alimentando palomas. Por un momento pensé que ese sería mi futuro, sola, invisible, viviendo de migajas. Pero luego recordé las palabras que mi madre me repetía cuando yo era niña. La dignidad no se vende, hija, ni aunque el hambre apriete. Suspiré. No tenía hambre, pero sí una sed inmensa de respeto. Saqué el celular del bolso, lo miré, dudé, y finalmente lo apagué. No quería oír la voz de Daniel, ni sus disculpas vacías, ni sus mentiras de hijo arrepentido solo por conveniencia. Había cruzado una línea, y aunque me doliera el alma, yo no iba a retroceder. A unos metros, el sonido de una campana me hizo levantar la vista. La iglesia estaba abierta. Entré. El aire olía a cera y flores secas. Encendí una vela. La luz tembló sobre mis dedos. Dios mío, no te pido que me devuelvas lo que perdí, murmuré, solo que no me falten fuerzas para seguir caminando. Me quedé ahí un largo rato, observando la llama danzar. Y fue entonces cuando escuché una voz detrás de mí. ¿Doña Isabel? Me giré. Era don Ernesto, un hombre mayor que conocía desde que mi marido vivía. Había sido amigo de la familia, dueño de una pequeña imprenta donde Daniel solía jugar cuando era niño. ¿Qué hace aquí sola con esa maleta?, preguntó con suavidad. Por un instante dudé si contarle la verdad, pero mis ojos hablaron por mí. Él no insistió. Solo asintió despacio. Venga conmigo, no puede quedarse aquí. Tengo una habitación vacía en la casa vieja. No es lujo, pero hay café caliente y techo. Quise negarme, por orgullo, pero el cansancio pudo más. Acepté. Caminamos en silencio hasta su casa, una construcción antigua, con paredes de adobe y olor a madera. El reloj de péndulo marcaba las 6 cuando entramos. El sonido del tic-tac llenaba el aire como si midiera mi nueva vida segundo a segundo. «Puede usar el cuarto del fondo», dijo don Ernesto señalando una puerta. Adentro había una cama sencilla, una mesita y una ventana que daba al jardín. Nada más. Pero después de tanto tiempo sintiéndome una intrusa en mi propia casa, aquel pequeño espacio me pareció un palacio. Esa noche, mientras acomodaba mis pocas cosas, abrí la caja de fotos. Ahí estaba el rostro de mi marido, sonriente, y la carita de Daniel, con apenas 3 años. Me temblaron los labios, pero no lloré. Porque entendí algo, las lágrimas no cambian el pasado, pero la dignidad puede escribir un futuro diferente. A la mañana siguiente, preparé café para los dos. El aroma llenó la cocina y me trajo recuerdos de otros tiempos, cuando las risas aún vivían en mi casa. Don Ernesto me miró y sonrió. No sé qué pasó, pero sepa que aquí nadie la va a mandar al asilo. Su frase me hizo reír entre lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí segura. Esa misma mañana, mientras lavaba las tazas, el teléfono comenzó a vibrar dentro de mi bolso. Era Daniel. 10 llamadas perdidas. Luego un mensaje. Mamá, por favor, vuelve. No sabía que se iría en serio. Claudia está nerviosa. Necesitamos hablar. No respondí. Solo apagué el celular otra vez. Porque los hijos creen que una madre siempre está disponible,
que pueden romperle el corazón 1000 veces y ella igual abrirá la puerta cuando toquen. Pero esa vez, por primera vez en mi vida, decidí no abrir. Esa nota que dejé sobre la mesa, esas pocas líneas escritas con calma, ya estaban haciendo su trabajo. Y Daniel. Daniel todavía no lo sabía, pero esa nota sería solo el comienzo de su lección. Dicen que los silencios pesan más cuando hay culpa. Y esa noche, el silencio en la casa de mi hijo debió ser insoportable. Supe después, porque siempre hay alguien que cuenta lo que ve, que Daniel había llegado tarde del trabajo, encontró mi habitación vacía, la cama perfectamente tendida y, sobre la mesa del comedor, la nota doblada en 4. Nada más. Claudia fue quien la leyó primero. La reconocí en sus palabras cuando un vecino me contó que ella murmuró con desprecio, vieja dramática. Pero Daniel no dijo nada. Se quedó mirando el papel por largos minutos, como si cada letra le quemara los ojos. Los hijos que olvidan de dónde vienen, terminan perdiendo su propio hogar. Eran solo 14 palabras. Pero a veces 14 palabras son suficientes para derrumbar un castillo de mentiras. Esa noche, mientras ellos discutían, yo no podía dormir. El viento golpeaba las ventanas de la casa de don Ernesto y hacía sonar las ramas del árbol como si fueran dedos en el vidrio. Me tapé con la cobija hasta el cuello, cerré los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, dormí sin miedo. A la mañana siguiente, cuando abrí la puerta, el sol ya estaba alto. El jardín olía a tierra húmeda y a hojas recién caídas. Don Ernesto me esperaba en la cocina, leyendo el periódico con sus lentes al borde de la nariz. ¿Descansó bien?, me preguntó. Asombrosamente bien, respondí. Él asintió y sirvió café para los dos. Mientras bebíamos, mi celular volvió a vibrar. Esta vez eran mensajes nuevos. Primero, uno de Daniel. Mamá, solo quiero hablar. No fue mi intención gritarle. Claudia exageró todo. Luego otro. No se quede con rencor. No sabe cuánto me duele lo que pasó. No contesté, porque ya había aprendido que el arrepentimiento que llega por miedo a la soledad, no es verdadero arrepentimiento. Solo miedo. Guardé el teléfono en la bolsa y cambié de tema. ¿Necesita ayuda con algo, don Ernesto?, pregunté. Si quiere, puedo coser esas cortinas que están rotas. El hombre sonrió. Claro, si eso le distrae la mente, adelante. Pasé el resto del día entre agujas, telas y recuerdos. Cada puntada me recordaba que aún sabía construir algo con mis propias manos. Y de algún modo, eso me devolvía la paz. Por la tarde, mientras colgaba las cortinas ya reparadas, escuché el timbre de la puerta. Me asomé por la ventana y lo vi. Daniel. Mi hijo. Parado frente al portón con el rostro cansado, la camisa arrugada, y esa mirada que no veía desde que era niño, la de quien sabe que ha hecho algo imperdonable. Toqué mi pecho, sentí el corazón acelerarse. Don Ernesto me miró sin decir nada, como esperando mi decisión. Negué con la cabeza. No voy a salir, susurré. Él asintió y salió a atenderlo. Doña Isabel no quiere verlo, Daniel, le dijo con respeto. Solo necesito 5 minutos, insistió él. Lo siento, muchacho. A veces 5 minutos no bastan para enmendar 3 años de errores. Daniel bajó la cabeza. Desde la ventana, lo observé marcharse despacio, sus pasos arrastrándose sobre la tierra, la figura encorvada de un hombre que recién entendía lo que había perdido. Esa noche, cuando el cielo se cubrió de estrellas, abrí nuevamente la caja de fotos. Tomé una de Daniel, con 5 años, abrazando un pastel de cumpleaños. Sonreía con todos los dientes chuecos y los ojos llenos de luz. Lo miré largo rato. ¿En qué momento te perdiste, hijo?, murmuré. El silencio no respondió. Pero dentro de mí algo se movió. No era tristeza, era un comienzo de perdón, ese perdón que no se da por debilidad, sino por compasión. A la mañana siguiente, dejé la cama impecable, peiné mi cabello, y decidí que no pasaría el resto de mis días escondida en el dolor. Don Ernesto me ofreció trabajo en su imprenta, corrigiendo textos y ayudando con las cuentas. Acepté. No por necesidad económica, sino por necesidad de sentirme viva.
Mientras caminaba hacia el pequeño negocio, sentí el sol en la cara, el aire fresco, el ruido de la ciudad. Cada paso me recordaba algo. No había perdido a mi hijo. Él se había perdido a sí mismo. Y a veces, los que más amamos solo aprenden cuando los dejamos caer. Pero Daniel aún no había tocado fondo. Y el destino, que nunca olvida, ya preparaba la siguiente lección. La culpa tiene un sonido. Es el sonido de las llaves cayendo de una mano temblorosa, del vaso que se rompe cuando nadie responde a tu llamado, del eco vacío de una casa que antes estaba llena de voces. Así fueron las semanas siguientes para Daniel. Solo. Completamente solo. Claudia, su esposa, no soportó el escándalo que se desató en el vecindario. Todos hablaban de lo que había hecho, echar a su propia madre de la casa. «Me das vergüenza», fueron sus últimas palabras antes de marcharse con las maletas y los niños. La casa, que alguna vez estuvo llena de vida, se convirtió en un lugar frío y sin alma. Y entre ese silencio, Daniel comenzó a notar los detalles que antes ignoraba. El aroma del jabón que su madre usaba para lavar las toallas. La pequeña mancha de café en la pared que ella limpiaba cada mañana. El crucifijo que colgaba junto a la puerta, con una cinta roja que Isabel había puesto años atrás para la buena suerte. Todo seguía ahí. Pero sin ella, nada tenía sentido. Pasaban los días y sus mensajes quedaban sin respuesta. Visto azul, esa simple notificación se volvió un castigo. ¿Por qué lo hice?, susurraba con la voz quebrada, sentado en el sofá, mirando el vacío. ¿Por qué dije esas palabras? Una tarde, cuando el sol ya se escondía detrás de los techos, alguien tocó la puerta. Daniel abrió y se encontró con un hombre mayor, de cabello blanco, impecablemente peinado, y ojos tranquilos pero profundos. ¿Daniel Rivas?, preguntó con voz grave. Sí, soy yo. ¿Quién es usted? Me llamo Salvador. Fui amigo de tu padre, y también, hace muchos años, de tu madre. Daniel frunció el ceño, sorprendido. ¿De mi madre? Sí. Ella me pidió que te entregara algo, pero solo cuando creyera que estabas listo para entenderlo. El hombre sacó un pequeño sobre amarillento del bolsillo. Dentro había una fotografía, Isabel, muy joven, al lado de un hombre sonriente, el padre de Daniel, frente a una casita modesta con flores en la ventana. Detrás, una frase escrita con tinta azul. El amor no se mide por lo que uno da, sino por lo que es capaz de soportar sin romperse. Daniel sintió que el corazón se le oprimía. Sus manos temblaban. Salvador lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. Tu madre fue más fuerte de lo que imaginas, hijo. Cuando tu padre enfermó, ella trabajaba hasta la madrugada para pagar tus estudios. Nunca se quejó. Nunca pidió nada. Daniel cerró los ojos. Y en su mente, comenzaron a regresar las escenas olvidadas. El sonido de la máquina de coser, el olor del hilo nuevo, el beso en la frente antes de dormir. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Salvador lo dejó llorar en silencio. Después puso una mano en su hombro. Aún estás a tiempo, muchacho, pero el tiempo no espera. Esa noche, Daniel condujo sin rumbo durante horas. Las luces de la ciudad se reflejaban en el parabrisas mojado por la lluvia. Cada semáforo parecía una señal que le pedía detenerse y mirar atrás. Sin saber cómo, terminó frente a una pequeña casa con cortinas azules. La casa de don Ernesto. Las luces seguían encendidas. Y ahí, tras la ventana, Isabel cosía bajo la luz cálida de una lámpara. Daniel la observó desde el auto. Ella parecía tranquila, serena, casi luminosa. Y en ese instante entendió que la había perdido, no porque ella se hubiera ido, sino porque la había dejado ir. No tuvo valor para tocar la puerta. Tomó un papel arrugado, lo apoyó en el volante y escribió con manos temblorosas. Mamá, no te pido que me perdones, solo que reces por mí. Perdí todo intentando tener razón, y ahora solo quiero volver a ser tu hijo. Dejó el papel en el buzón y se marchó antes de que alguien lo viera. A la mañana siguiente, Isabel encontró la nota al abrir la puerta. La leyó en silencio, y una lágrima cayó sobre el papel. Luego sonrió, despacio,
con ese tipo de sonrisa que nace del alma. Quizás, por fin, entendiste, mi niño, susurró. Don Ernesto apareció en la puerta con 2 tazas de café. ¿Buenas noticias?, preguntó. Isabel levantó la vista, aún sosteniendo el papel. Tal vez, el principio de algo que yo creía perdido. Y mientras el sol bañaba la cocina con su luz dorada, Isabel comprendió algo que el tiempo le había querido enseñar durante años. La vida siempre devuelve lo que se da, aunque a veces tarde en llegar. Y ese pedazo de papel, escrito con lágrimas, era la primera señal de que el destino empezaba a cerrar sus propias heridas. Dicen que la vida no castiga con ira, sino con silencio. Y ese silencio fue lo que acompañó a Daniel los meses siguientes. El teléfono dejó de sonar. Los amigos desaparecieron uno por uno, y el eco de los pasos en su casa vacía se volvió su única compañía. Perdió el trabajo en la empresa de construcción. Primero fueron los rumores, luego las miradas, hasta que un día el jefe lo llamó a su oficina y solo dijo: «No es nada personal, Daniel, pero la reputación también se paga». Salió con una caja en las manos, los pocos recuerdos de 20 años de esfuerzo reducidos a papeles y una foto vieja con sus hijos. El cielo estaba gris, y en ese momento, por primera vez, sintió lo mismo que su madre había sentido aquel día, la puerta cerrándose detrás de él. Las noches se hicieron más largas. A veces comía pan duro con café frío, otras simplemente se quedaba mirando la televisión apagada, porque ni siquiera tenía fuerzas para buscar consuelo en algo. Un día, mientras caminaba por la calle buscando algún trabajo temporal, tropezó con un grupo de hombres descargando sacos de cemento. ¿Necesitan ayuda?, preguntó sin pensar. El capataz lo miró de arriba abajo. «Tú pareces más de oficina que de obra». «Sé trabajar», respondió con voz firme. Así comenzó a cargar sacos por unas monedas al día. Las manos que antes firmaban contratos, ahora se llenaban de polvo y ampollas. Pero había algo diferente en él, algo que parecía despertar. Cada vez que el sol caía y el cansancio lo doblaba, recordaba la voz de su madre. «No importa lo que hagas, hijo, lo importante es cómo lo haces». Una tarde, mientras trabajaba, escuchó un grito. Un obrero había perdido el equilibrio en un andamio. Daniel corrió sin pensar y logró sujetarlo antes de que cayera. Pero el peso fue demasiado, y el golpe contra el suelo lo dejó inconsciente. Despertó en un hospital, con la cabeza vendada y el brazo inmovilizado. El olor a desinfectante lo mareaba, y por un momento creyó estar soñando. Hasta que escuchó una voz conocida. «Tranquilo, hijo, estás a salvo». Abrió los ojos. Isabel estaba ahí, de pie, al lado de la cama, con las manos entrelazadas y los ojos brillando de lágrimas contenidas. «¿Mamá?», susurró. Ella asintió despacio. «Sí, mi amor». Daniel intentó hablar, pero la voz se le quebró. «¿Por qué viniste, después de todo lo que te hice?». «Porque soy tu madre», dijo ella simplemente. Y las madres no necesitan invitación para cuidar a sus hijos. El silencio se hizo espeso, cargado de todo lo que nunca se habían dicho. Él giró el rostro, avergonzado. «Merecía quedarme solo, mamá. Perdí todo». «No», respondió ella. «No lo perdiste todo. Aún tienes vida, y mientras haya vida, hay oportunidad». Sus palabras lo rompieron por dentro. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro sin control. «Lo arruiné todo, te lastimé, te humillé, ese achachache». Ella lo interrumpió con una caricia suave en la frente. «Lo importante no es lo que hiciste, sino lo que harás con lo que aprendiste». Durante los días siguientes, Isabel estuvo ahí, en silencio, cuidando cada detalle. Le daba de comer, cambiaba las vendas, le acomodaba las almohadas. Y aunque no decía mucho, Daniel notaba algo diferente en ella. Ya no era la mujer sumisa de antes, sino alguien que había aprendido a ponerse de pie sin miedo. Una noche, cuando el hospital estaba en calma, él tomó su mano. «Mamá, si pudiera retroceder el tiempo, haría todo distinto». «No puedes volver atrás, hijo», dijo ella mirándolo con ternura. «Pero puedes empezar de nuevo. Aquí». Daniel apretó su mano con fuerza, como si temiera que desapareciera.
¿Algún día podrías perdonarme? Isabel sonrió. El perdón no se pide, se demuestra. Las luces del pasillo se apagaron lentamente. Y por primera vez en mucho tiempo, Daniel durmió tranquilo, como cuando era niño y su madre le cantaba para espantar las pesadillas. Al amanecer, Isabel se asomó por la ventana del hospital. El sol bañaba la ciudad en tonos dorados. Y en silencio, con el corazón lleno de emociones, susurró: «Gracias, Dios, por darme de vuelta a mi hijo». Pero el destino, como siempre, todavía tenía una última prueba. Una visita inesperada cruzaría esa misma puerta al día siguiente. Una persona que traería consigo una verdad que cambiaría el rumbo de todo. La vida tiene una manera curiosa de probarnos justo cuando creemos que hemos encontrado un poco de paz. Isabel lo aprendió esa mañana, cuando la puerta del hospital se abrió sin aviso. Una mujer joven, de unos 30 años, entró con paso decidido. Traía el cabello recogido en un moño apurado, los ojos hinchados de cansancio y un expediente apretado contra el pecho. ¿La señora Isabel Rivas?, preguntó con voz temblorosa. Isabel se levantó despacio de la silla. «Soy yo». «¿Quién es usted?». La joven respiró hondo, como si le pesara lo que estaba a punto de decir. «Mi nombre es Elena. Trabajo en la empresa donde su hijo laboraba». Daniel, que descansaba medio dormido, abrió los ojos al escuchar su nombre. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó, incómodo. Elena lo miró con tristeza. «Tenía que venir, Daniel. Hay algo que usted debe saber, algo que no podía seguir callando». Isabel la observó con atención. Había algo en la mirada de esa mujer, una mezcla de dolor y culpa. «Siéntese, por favor», le ofreció con cortesía. Elena dudó, pero aceptó. Sacó del expediente varios documentos y los colocó sobre la mesa de noche. «Esto son copias de transferencias, contratos y correos electrónicos». Daniel frunció el ceño. «¿De qué está hablando?». «De la razón por la que perdió su empleo». La voz de la joven se quebró. «Usted no fue despedido por los rumores, fue traicionado». Daniel se incorporó en la cama, con el rostro confundido. «¿Traicionado? ¿Por quién?». «Por su socio, Martín Herrera». Isabel apretó el rosario entre sus manos. Elena continuó. «Cuando la empresa empezó a tener pérdidas, él desvió dinero a cuentas personales. Pero para ocultarlo, usó su nombre, Daniel. Falsificó su firma en varios documentos». El silencio llenó la habitación. Solo se escuchaba el zumbido del monitor cardíaco. «No», murmuró Daniel, «eso no puede ser». «Lo es». «Yo misma encontré las pruebas», dijo Elena con lágrimas en los ojos. «Intenté hablar con la gerencia, pero nadie quiso escucharme. Por eso renuncié». Daniel bajó la mirada, incrédulo. Cada palabra parecía una piedra cayendo sobre su conciencia. Isabel se acercó, puso una mano sobre su brazo. «Hijo, ¿ves? El mundo siempre termina mostrando la verdad». Elena respiró hondo, intentando mantener la calma. «No vine solo por eso. Vine también porque hay algo más». Isabel y Daniel la miraron en silencio. «Cuando usted fue despedido, su madre fue a la oficina. Yo estaba allí ese día». Daniel giró la cabeza con asombro. «¿Mi madre?». «Sí». Llegó con su vestido azul, con ese bolso de tela en la mano, pidió hablar con el director. Su voz se quebró. «Yo la acompañé. Ella le rogó que no lo despidieran. Dijo que usted era un buen hombre, que solo estaba confundido, que merecía una segunda oportunidad». Los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas. «¿Hiciste eso por mí, mamá?», susurró. Isabel lo miró con ternura y dignidad. «Hice lo que cualquier madre haría. No por orgullo, sino por amor». Daniel cubrió su rostro con las manos. El peso de la vergüenza, del arrepentimiento, del amor no merecido lo aplastaba. Yo te grité, te humillé, y tú fuiste a suplicar por mí». Isabel se inclinó, tomó su rostro entre las manos. «Calla, hijo. Ya basta de culparte. Las heridas no se cierran con lamentos, sino con actos». Su voz era suave,
pero firme, como una brisa que alivia y reprende al mismo tiempo. Elena, con los ojos empañados, se levantó. Debía decirle la verdad. Nadie debería llevar una culpa que no le pertenece. Isabel la abrazó. Gracias, hija. No todos tienen el valor de hacer lo correcto. La joven asintió y salió del cuarto, dejando tras de sí un silencio pesado, pero distinto. No era el silencio del dolor, sino el de la reflexión. Daniel quedó mirando la puerta por un largo rato. No lo merezco, mamá, dijo finalmente. Tal vez no, respondió ella con serenidad. Pero el perdón no se merece, se construye. Esa noche, cuando Isabel regresó a casa, encendió una vela junto a la foto de su difunto esposo y murmuró una oración. Cuídalo, Alberto. Está aprendiendo. Al fin está aprendiendo. El viento entró por la ventana y movió suavemente la llama. Parecía un suspiro del destino, como si el universo le respondiera, aún no es el final. Porque en algún lugar, lejos de ahí, alguien más observaba todo con rencor. Alguien que no estaba dispuesta a verlos reconstruir lo que ella había ayudado a destruir. Y su nombre era Claudia. No hay nada más traicionero que el sonido del timbre cuando uno cree que la calma ha vuelto. Esa tarde, el silencio de mi casa fue interrumpido por ese dindón que me heló la sangre. Dejé el costurero sobre la mesa y caminé hasta la puerta. Al abrirla, me encontré frente a una sombra del pasado. Claudia. Llevaba un abrigo beige, el maquillaje corrido, y los ojos rojos de tanto llorar. Durante un segundo, me quedé inmóvil. No porque le tuviera miedo, sino porque, por primera vez, vi a una mujer destruida por sus propias decisiones. Buenas tardes, señora Isabel, dijo, evitando mi mirada. Claudia, respondí fría, conteniendo el temblor en la voz. ¿Qué haces aquí? Ella respiró hondo. Necesito hablar con usted. Con los dos. Es sobre Daniel. Supe de inmediato que algo no andaba bien. Pasa, le dije finalmente. Pero que quede claro, no vine a consolarte. Se sentó en el sillón, mirando todo a su alrededor como quien entra a un lugar sagrado. Había en su gesto una mezcla de nostalgia y culpa. Yo, no sé por dónde empezar, dijo con la voz temblorosa. Daniel no contesta mis llamadas. Intenté ir al hospital, pero me dijeron que ya le dieron el alta. Está en casa, recuperándose, contesté con tono sereno. ¿Puedo verlo? Preguntó casi en un susurro. Depende. ¿Qué quieres de él, Claudia? Ella bajó la cabeza. Sus manos jugaban con un pañuelo, apretándolo como si le doliera respirar. No vengo a pedir perdón. Sé que eso no cambiaría nada. Vengo porque hay algo que él necesita saber. Me crucé de brazos. ¿Qué podría ser tan importante después de todo lo que hiciste? Levantó la vista, y en sus ojos había un miedo distinto, casi maternal. Se trata de los niños. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Qué pasa con mis nietos? Claudia tragó saliva. Pietro, la voz se le quebró. Pietro no es hijo de Daniel. El silencio fue tan profundo que pude escuchar mi propia respiración. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Qué dijiste? Susurré. Fue un error, un pecado, algo que me ha perseguido todos estos años. Se llevó las manos al rostro, sollozando. Cuando Daniel y yo nos casamos, él estaba tan enfocado en su trabajo, tan distante. Yo me sentía sola, vacía. Empecé a acercarme a un compañero de oficina. Y pasó. Me llevé una mano al pecho. El dolor era físico, como una punzada profunda. ¿Y Daniel, lo sabe? Ella negó con la cabeza. No. Nunca se lo dije. Pietro cree que él es su padre. Y Daniel lo ama como si fuera su sangre. Cerré los ojos un instante, intentando contener la ira, el asco, la tristeza. Cuando los abrí, la miré con firmeza. ¿Y por qué vienes ahora a destruir lo poco que está volviendo a levantarse? Porque el verdadero padre está enfermo, dijo con voz quebrada. ¿Enfermo? Sí. Tiene cáncer. Me buscó. Quiere conocer a su hijo antes de morir.
Me llevé una mano al rostro. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. No, no puedes hacerle esto a Daniel. Apenas está volviendo a respirar, apenas está aprendiendo a perdonarse. Claudia lloraba, deshecha. Yo tampoco sé qué hacer, señora Isabel. No vine a pedir permiso. Vine porque no puedo cargar más con esto sola. En ese momento, la puerta del pasillo se abrió. Daniel estaba ahí. Su rostro pálido, los ojos enrojecidos. Había escuchado todo. ¿Qué es lo que no puedes cargar, Claudia? Preguntó con voz baja, contenida, peligrosa. Ella se quedó helada. Yo me levanté, pero era tarde. Él había escuchado cada palabra. Claudia intentó acercarse. Daniel, por favor, déjame explicarte. ¿Explicarme qué? Su voz era un filo de acero. ¿Que el niño al que crié, al que di mi apellido, no es mío? Sus manos temblaban, pero no de rabia, sino de desolación. Claudia cayó de rodillas, llorando. Yo te amé, Daniel. Me equivoqué, pero te amé. Él se alejó, como si cada paso fuera una herida nueva. No digas que me amaste, porque a quien se ama no se destruye así. La observé irse, hecha pedazos, mientras la puerta se cerraba detrás de ella. Daniel se dejó caer en el sofá. Sus ojos estaban vacíos. Yo me acerqué y puse mi mano sobre su hombro. Hijo, respira. ¿Por qué, mamá? Susurró. ¿Por qué todo lo que toco se rompe? No supe qué responder. Solo lo abracé fuerte, como cuando era niño y temía la oscuridad. Y le dije al oído, porque el alma también necesita romperse para volverse más humana. Pero en el fondo, yo sabía que lo que acababa de ocurrir no era el final, sino el comienzo de una tormenta que pondría a prueba todo lo que habíamos reconstruido. Esa noche, la casa olía a silencio. Un silencio denso, de esos que parecen tener peso. Podía escuchar el tic-tac del reloj, el viento colándose por la ventana, y el sonido ahogado del alma de mi hijo rompiéndose poco a poco. Daniel no habló durante horas. Se sentó frente a la ventana, mirando la lluvia golpear el vidrio. Cada gota que caía parecía repetir la misma frase: ya nada tiene sentido. Intenté acercarme, pero él apenas reaccionaba. Tenía los ojos perdidos, la voz apagada, la respiración corta. Hijo, murmuré, sé que esto duele, pero el dolor también enseña. No, mamá, respondió con un hilo de voz. El dolor solo me deja vacío. Me quedé callada. Había algo en su mirada que me asustó, una calma extraña, peligrosa, la misma que vi en Alberto antes de morir. Daniel, prométeme que no vas a hacer ninguna locura. No puedo prometerte nada, dijo levantándose. Tomó su chaqueta, las llaves del auto, y sin mirarme salió bajo la lluvia. Corrí hasta la puerta. Daniel. Por favor. Grité, pero el ruido del motor me respondió con indiferencia. La calle estaba desierta, el cielo descargaba su furia, y mi corazón gritaba en silencio. Horas después, cuando la madrugada se volvió espesa, el teléfono sonó. Salté de la silla con el alma en la garganta. Era la policía. ¿La señora Isabel Rivas? Sí, su hijo sufrió un accidente. Está con vida, pero necesita venir de inmediato. El tiempo dejó de existir. No recuerdo haber tomado el abrigo, ni las llaves, ni cómo llegué al hospital. Solo recuerdo el frío, y el eco de una oración repitiéndose en mi mente. Dios mío, no te lo lleves, todavía no. Cuando llegué, un médico salió a mi encuentro. Está estable, dijo, pero perdió mucha sangre. Encontramos esto en el asiento del pasajero. Me entregó un sobre húmedo. Lo abrí con las manos temblorosas. Dentro había una hoja doblada en 4. Era la letra de Daniel. Mamá, no quiero que pienses que me rindo. Solo necesito entender quién soy sin mentiras. Perdí a mi padre, te perdí a ti, perdí a mi familia, y ahora descubrí que el hijo que amaba no lleva mi sangre. Pero aunque todo me duela, lo único que quiero que sepas es que te amo. Y si no vuelvo, no llores. Prometo encontrarte en el silencio, como cuando era niño. Las letras estaban torcidas,
manchadas de lluvia y desesperación. Me senté en la sala de espera, con el papel apretado contra el pecho. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando el amanecer empezó a colorear las ventanas del hospital, una enfermera me avisó que podía verlo. Entré al cuarto. Daniel estaba pálido, conectado a máquinas, pero respiraba. Respiraba. Me acerqué despacio, tomé su mano fría entre las mías y susurré: «No te atrevas a irte, ¿me oyes? No después de todo lo que sobrevivimos». Mis lágrimas cayeron sobre su piel. Por un momento creí que dormía profundamente, pero entonces, con voz débil, casi imperceptible, murmuró: «Mamá, lo siento». Acaricié su rostro, sonriendo entre lágrimas. «SHH, no hables, mi amor. Lo importante es que estás aquí». Él apretó mi mano con lo poco de fuerza que tenía. «Prometo que voy a cambiar». «No tienes que prometerme nada, hijo», respondí. «Solo vive». Esa fue la primera vez que supe que las oraciones sí tienen peso, que a veces, la fe de una madre sostiene la vida cuando todo lo demás se derrumba. Pasaron 3 días antes de que Daniel abriera los ojos completamente. Y cuando lo hizo, su voz sonó más tranquila. «Soñé con papá», dijo mirando al techo. Estaba en un campo lleno de luz. Me dijo que regresara, que todavía no era hora. Yo sonreí. «Entonces hazle caso. Todavía hay cosas que reparar aquí». Daniel cerró los ojos otra vez, respirando hondo. «Mamá, si un día no estoy, quiero que le digas a Pietro que lo amo, aunque no sea mi sangre». «No digas tonterías», lo interrumpí. «El amor no entiende de sangre. Pietro es tu hijo, porque lo criaste, porque lo abrazaste, porque diste todo por él. Y eso, Daniel, eso no se borra con un análisis». Él asintió en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Y en ese instante comprendí que algo en su interior había cambiado para siempre. No era el mismo hombre que me gritó «vete al asilo». Ese hombre había muerto con el golpe del auto. El que respiraba ahora era otro, uno nuevo, más humilde, más humano. Me quedé a su lado toda la noche, velando su sueño, y mientras lo observaba respirar, pensé que, a veces, el destino tiene que rompernos por completo para que aprendamos a amar desde los pedazos. Pero en el fondo sabía que el verdadero perdón aún estaba por llegar. Cuando el cuerpo sana, el alma tarda un poco más en seguirle el paso. Daniel se recuperó físicamente en menos de un mes, pero lo que más dolía no estaba en sus huesos, sino en los lugares donde la culpa ha cenido, el corazón y la memoria. Yo lo veía cada mañana sentado en el jardín, mirando el horizonte. El viento movía las hojas del limonero, y él parecía perdido entre los pensamientos que no se atrevía a decir. Una tarde se acercó a mí, con esa mirada de quien ya tomó una decisión. «Mamá, necesito hablar con Claudia». «¿Para qué?», pregunté con cautela. «Porque ya no quiero seguir viviendo con rabia». Yo bajé la cabeza. Sabía que ese momento tenía que llegar, pero temía que la herida volviera a abrirse. «¿Estás seguro, hijo?». «Sí. No puedo seguir arrastrando odio. Ni por ella, ni por el pasado». Al día siguiente fue a buscarla. Claudia vivía en un pequeño departamento al sur de la ciudad. Él subió las escaleras lentamente, cada paso resonando como una cuenta pendiente. Cuando la puerta se abrió, la encontró más envejecida. Ya no era la mujer altiva de antes, sino una sombra cansada, con los ojos apagados. «No esperaba verte», dijo ella con voz temblorosa. «Ni yo volver aquí», respondió él con serenidad. «Pero hay cosas que deben decirse frente a frente». Claudia bajó la mirada. «Si vienes a reprocharme, tienes razón en todo. No hay castigo que iguale lo que hice». Daniel negó con la cabeza. «No vine a juzgarte. Vine a liberarme». Ella lo miró, confundida. «¿Liberarte?». «Sí. Porque el rencor me estaba matando más lento que el accidente. Y no quiero morir en vida». Claudia empezó a llorar. «No sé cómo reparar el daño». «No puedes», dijo él, con calma. «Algunas cosas no se reparan. Solo se aceptan y se aprende a vivir con ellas». Guardaron silencio un instante. Entonces él sacó una carta doblada del bolsillo.
Esto es para ti, dijo. Claudia la tomó, dudando. ¿Qué es? Una carta para Pietro. Cuando creas que sea el momento, se la lees. No quiero que crezca con mentiras, pero tampoco quiero que sufra por los errores de los adultos. Las lágrimas caían silenciosas por el rostro de Claudia. ¿Y qué dirás cuando te pregunte quién es su verdadero padre? Daniel sonrió con tristeza. Le diré la verdad, pero también le diré que el corazón elige a quien llamar papá. Y el mío siempre lo eligió a él. Ella lo miró largo rato, como si no pudiera creer la calma con la que hablaba. ¿Me odias?, preguntó al fin. No, respondió él con sinceridad. El odio me quitó demasiado tiempo. Ya no quiero vivir desde el dolor, sino desde la verdad. Daniel se levantó. Antes de irse, la miró una última vez. Claudia, deseo que encuentres paz. No por ti, sino por nuestros hijos. Porque si tú no sanas, ellos cargarán con tu sombra. Ella asintió en silencio. Y cuando la puerta se cerró, Daniel sintió que algo pesado se desprendía de su espalda, como si, por fin, pudiera respirar sin culpa. Esa noche volvió a casa. Yo lo esperé en el balcón, tejiendo como hacía cuando era joven. Al verlo llegar, supe que algo dentro de él había cambiado. ¿Y bien?, pregunté. Ya terminé con el pasado, mamá. Me sonrió. Pero no era una sonrisa de triunfo, sino de paz. Lo perdoné todo, incluso a mí mismo. Le ofrecí una taza de té y nos sentamos juntos a mirar las luces de la ciudad. El aire olía a lluvia y esperanza. ¿Y Pietro?, pregunté con suavidad. Quiero verlo mañana, dijo él. No para reclamarle nada, sino para decirle que lo amo. Porque un hijo no es quien lleva tu sangre, es quien te enseña a amar sin condiciones. Me quedé mirándolo, con el alma llena de orgullo. No por lo que había hecho, sino por lo que finalmente había entendido, que la redención no llega cuando el mundo te perdona, sino cuando tú aprendes a perdonarte a ti mismo. Esa noche dormí tranquila. Por primera vez en muchos años, no hubo pesadillas, solo un sueño suave, en el que veía a mi hijo y a mí caminando juntos por un sendero de luz. Al despertar, supe que el destino, al fin, nos había devuelto lo que alguna vez nos quitó, la paz. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana con una luz suave, dorada, casi nueva. Abrí los ojos y, por un instante, sentí que el tiempo se había detenido. Escuché pasos en la cocina. Era Daniel, preparando café. El aroma se mezclaba con el sonido del pan tostándose, y me hizo recordar aquellos días en que aún era un niño, cuando yo lo despertaba con la misma fragancia. «Buenos días, mamá», dijo con una sonrisa cansada, pero sincera. «Buenos días, hijo», respondí. «Hoy pareces distinto. Hoy quiero hacer las cosas bien». Tomó una taza, bebió un sorbo y se quedó pensativo. Claudia aceptó leerle la carta a Pietro. Dijo que el niño pregunta mucho por mí. ¿Y vas a verlo?, pregunté con suavidad. Sí. Hoy mismo. Lo miré con ternura. No dije nada más. Sabía que ese encuentro sería una nueva prueba, pero también la llave que abriría la puerta final de su redención. Daniel llegó al mediodía a la casa de Claudia. El cielo estaba cubierto, pero el aire era tibio. Pietro jugaba en el patio, lanzando una pelota contra la pared. Al verlo, se detuvo y gritó: «¡Papá!». Corrió hacia él sin dudar. Daniel se agachó, lo abrazó fuerte, tan fuerte que parecía querer borrar con ese gesto todo el dolor del pasado. «¿Por qué no viniste antes, papá?», preguntó el niño, mirándolo con esos ojos que solo conocen la verdad del amor. Daniel respiró hondo, conteniendo las lágrimas. «Porque a veces los grandes cometemos errores, hijo. Pero lo importante es que siempre regresamos a donde está nuestro corazón». Pietro sonrió. «¿Entonces ya no te vas a ir?». «No, mi amor. Esta vez me quedo». Se quedaron abrazados un largo rato, sin palabras, como si el tiempo necesitara detenerse para que ambos pudieran entender que el lazo que los unía no dependía de la sangre, sino del amor. Desde lejos, Claudia observaba la escena, con los ojos hinchados, sabiendo que, aunque el pasado no podía cambiar,
Aún había esperanza de un futuro más limpio. Esa tarde, cuando Daniel regresó a casa, supe que algo dentro de él había sanado. Traía en las manos un dibujo, dos figuras tomadas de la mano, un sol, y la palabra papá escrita con letras torcidas. Lo dejó sobre la mesa y me abrazó. Gracias, mamá, por no rendirte conmigo. Yo también te lastimé, hijo, le dije, con mis silencios, con mi miedo. Pero aprendí que el amor no es aguantar, sino acompañar. Nos quedamos abrazados un largo rato, sin decir nada. A veces, el silencio también es una forma de perdón. Esa noche, mientras el viento movía las cortinas, encendí una vela en mi ventana, como hacía mi madre. Miré la llama y pensé en todo lo vivido, en los gritos, en las lágrimas, en los errores que casi nos destruyen, y en la fe que nos mantuvo de pie. Porque entendí que la verdadera fuerza interior no nace de la venganza ni del orgullo, sino del perdón. Perdonar no borra el pasado, pero sí te libera del peso de seguir arrastrándolo. Antes de dormir, tomé mi cuaderno viejo y escribí unas líneas, esas que a veces comparto con otras mujeres que me escuchan. Nunca es tarde para reconstruir lo que el dolor destruyó. Nunca es tarde para abrazar sin miedo, para mirar sin rencor, para volver a amar, aunque duela. Cerré el cuaderno, apagué la luz y sonreí. El alma, por fin, estaba en paz. Y mientras el reloj marcaba la medianoche, pensé que si alguna vez el destino me pedía repetir esta vida, la viviría igual, porque hasta las heridas más profundas me enseñaron que ser madre no es dar la vida, sino aprender a entregarla sin condiciones. Si esta historia te conmovió, suscríbete y deja tu me gusta. Seguiré compartiendo historias de mujeres que encontraron su voz, cuando todos creían que ya era tarde. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Me emociona saber hasta dónde llegan nuestras voces.